Un millonario se disfrazó de conserje en su propio hotel. Nadie lo reconoció. Pero cuando la recepcionista habló sin saber quién era él, sus palabras le destrozaron el alma para siempre. Usted no merece ni limpiar los zapatos de las personas que trabajan aquí. Esas palabras salieron de la boca de una recepcionista que no tenía idea de que el hombre arrodillado frente a ella, con las manos mojadas y los ojos clavados en el piso de mármol, era el dueño de todo lo que la rodeaba. Del hotel, de los muebles, de cada lámpara, cada cortina, cada centímetro de ese imperio que ella defendía con más pasión que su propio creador. Pero eso vendría después. Antes de que esas palabras partieran en dos la vida de Emiliano Durán, antes de que el hombre más poderoso de la industria hotelera terminara de rodillas limpiando los restos de su propia arrogancia, hubo una carta. Una carta sin remitente, sin firma, sin piedad. Y fue esa carta la que incendió todo. Había llegado dentro de un sobre ordinario a la oficina principal de la cadena Hoteles Monarca Imperial. Ningún sello especial, ninguna marca corporativa. Solo un papel doblado con palabras escritas a mano que parecían haber sido trazadas con rabia contenida. Usted construyó un palacio de cristal y se sentó en la cima a contar monedas, pero debajo de ese cristal hay personas que sangran para que usted brille. Si tuviera una gota de valor, bajaría de su trono y caminaría un solo día en los zapatos de quienes sostienen su mundo. Descubriría que su imperio huele a lágrimas. Emiliano leyó la carta 3 veces. A la primera sintió indignación. A la segunda, confusión. A la tercera, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Miedo. No miedo a una amenaza, sino miedo a una verdad. La dejó caer sobre su escritorio de caoba importada y se quedó mirando la ciudad a través del ventanal de su oficina. Desde esa altura, todo parecía pequeño, silencioso, controlable. Las personas eran puntos que se movían sin rostro. Los edificios eran piezas de un tablero donde él siempre ganaba. Había dedicado su vida entera a construir Hoteles Monarca Imperial, hasta convertirlo en sinónimo de lujo y exclusividad. Cada sábana, cada aroma en el lobby, cada nota musical en los pasillos, había sido curada por él con obsesión quirúrgica. Pero esa carta le estaba diciendo que había un hotel dentro de su hotel. Un mundo que existía en los pasillos que él nunca recorría, en las puertas que él nunca abría, en las voces que él nunca escuchaba. Exageraciones de un empleado resentido, se dijo en voz alta, como si escuchar su propia voz pudiera convencerlo. No lo convenció. Esa misma noche, cenó solo. La mesa del comedor de su residencia tenía capacidad para 12 personas, pero solo un plato tenía comida. El silencio era tan denso que podía escuchar el reloj de la pared marcando cada segundo de su soledad, como un recordatorio mecánico de todo lo que había sacrificado. Su teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara y se contrajera al mismo tiempo. Luciana, su hija. La única persona en el mundo que todavía tenía el poder de hacerlo sentir como un niño perdido. Papá, no voy a ir este fin de semana, pero habíamos quedado en cenar juntos, hija. Tú y yo siempre quedamos en algo, y tú siempre cancelas. Siempre hay una junta, un viaje, un negocio más importante que yo. Así que ahora me toca a mí cancelar. Luciana, eso no es justo. Justo. La risa de su hija fue lo más doloroso que escuchó en años. No era una risa de alegría. Era una risa que había reemplazado al llanto. ¿Sabes cuántas veces prometiste ir a mis presentaciones en el colegio? ¿Cuántas veces me dijiste que el próximo fin de semana sería diferente? Dejé de contar, papá. Dejé de contar porque cada promesa tuya es un cheque sin fondos. Y yo ya no los cobro. La línea se cortó. No hubo despedida. No hubo «te quiero» al final. Solo el sonido vacío de una llamada terminada, que era exactamente el mismo sonido que hacía su vida cuando se quedaba en silencio. Emiliano sostuvo el teléfono contra su oído durante un tiempo que no pudo medir. Después miró la carta anónima que había traído consigo desde la oficina. Las palabras de esa carta y las palabras de su hija se entrelazaron como 2 ríos que desembocan en el mismo mar de verdades incómodas. Si tuviera una gota de valor, bajaría de su trono. Cada promesa tuya es un cheque sin fondos. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. No enviaría auditores. No contrataría consultores. No ordenaría investigaciones desde la comodidad de su escritorio.
Él mismo descendería. Él mismo caminaría en esos zapatos que la carta mencionaba. Se convertiría en la persona más invisible de su propio imperio. Se disfrazaría de conserje. Coordinó todo en secreto con su abogado personal. Un nombre falso en la nómina temporal, documentación discreta y una instrucción absoluta de que nadie dentro del hotel conociera su identidad verdadera. Para el mundo, dejaría de ser Emiliano Durán. Se convertiría en Martín Escalante, un hombre común que necesitaba trabajo y que había sido asignado como ayudante de limpieza en el Hotel Monarca Imperial. Lo primero que lo golpeó fue la puerta. Durante toda su vida, Emiliano había entrado al hotel por la puerta principal, donde el mármol brillaba como espejo. El aroma a flores frescas lo envolvía y la música ambiental le susurraba que el mundo era un lugar perfecto. La entrada de servicio era una bofetada de realidad. Un pasillo angosto que olía a productos químicos concentrados, iluminado por luces frías que zumbaban sin descanso, y un piso que nadie había decorado jamás porque las personas que lo transitaban no eran consideradas lo suficientemente importantes como para merecer belleza. ¿Tú eres el nuevo? La voz pertenecía a don Aurelio, un hombre que llevaba tantos años limpiando ese hotel que parecía haber sido construido alrededor de él. Sus ojos tenían esa profundidad que solo desarrollan las personas que han observado el mundo desde las sombras durante tanto tiempo, que han terminado por entender cosas que los demás ni siquiera sospechan. Sí, soy Martín, respondió Emiliano, sintiendo un escalofrío extraño al pronunciar un nombre que no era suyo. Aquí no hay señores ni títulos, Martín, le dijo don Aurelio con una sonrisa que mezclaba cansancio y sabiduría. Aquí somos los que hacemos que todo funcione para que los de allá afuera crean que la magia aparece sola. Don Aurelio lo guió al cuarto de suministros, un espacio tan pequeño que dos personas no podían moverse sin chocarse. Productos de limpieza amontonados, uniformes que habían sobrevivido a demasiadas lavadas, herramientas que funcionaban más por costumbre que por condición. Le entregó los implementos básicos y comenzó a explicarle la rutina con la paciencia de alguien que ha enseñado a decenas de personas las mismas lecciones. Hay una sola regla que nunca puedes romper, le dijo don Aurelio mientras caminaban por los pasillos de servicio. No existes. Cuando limpias el lobby, los huéspedes miran a través de ti como si fueras de vidrio. Cuando pasas el trapeador junto a la recepción, eres parte del mobiliario. Si alguien te dirige la palabra, resuelves con amabilidad, sonríes y desapareces. Somos fantasmas necesarios, Martín. Sin nosotros, esto se derrumba. Pero si haces bien tu trabajo, nadie recordará que estuviste ahí. Fantasmas necesarios, repitió Emiliano en voz baja, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su conciencia como una astilla que no podía sacarse. La primera hora fue una demolición silenciosa de todo lo que creía saber sobre su propio hotel. Trapear un piso de mármol no era simplemente pasar un implemento de un lado a otro. Era un trabajo físico que exigía técnica, resistencia y una atención al detalle que su cuerpo, acostumbrado a sillas ejecutivas y choferes privados, simplemente no poseía. Sus brazos temblaban, su espalda protestaba, y cada vez que creía haber terminado un sector, descubría que había dejado marcas que debía corregir. Más lento, le corrigió don Aurelio, observándolo con compasión. Si vas con prisa, dejas huellas. Y si dejas huellas, la señora Esteves te lo hará saber de una manera que se te queda grabada. ¿Quién es la señora Esteves? Don Aurelio bajó la voz instintivamente, como si las paredes pudieran delatarlo. Camila Esteves, la gerente general. Para nosotros, ella es más poderosa que cualquier dueño o accionista, porque es la que está aquí todos los días decidiendo quién se queda y quién se va. El dueño del hotel jamás aparece por estos pasillos, así que para nosotros, ella es la única ley que existe. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo invisible. Emiliano acababa de descubrir que para las personas que mantenían vivo su imperio, él no existía. No era una figura ausente, era un concepto abstracto, una firma en documentos que nadie leía, un nombre en un letrero que nadie miraba dos veces. La persona que verdaderamente controlaba las vidas de sus empleados era alguien a quien él jamás le había dedicado más de 10 minutos en una reunión trimestral. Fue entonces cuando la vio. Renata Solís estaba detrás del mostrador de recepción,
atendiendo a un huésped con una sonrisa que parecía mantener en su lugar mediante un esfuerzo sobrehumano. Había algo en ella que Emiliano no pudo definir con precisión. Una combinación de fortaleza y fragilidad que coexistían en equilibrio imposible, como un árbol que se niega a caer a pesar de la tormenta que lleva azotándolo demasiado tiempo. «Buenos días. Bienvenido al Hotel Monarca Imperial», la escuchó decir con una calidez que sonaba auténtica. «¿En qué puedo servirle?» El huésped era un hombre que evidentemente creía que su tarjeta de crédito le otorgaba permiso para tratar al mundo como inferior. «Mi habitación no tiene la vista que reservé. Pedí vista al jardín interior y me dieron vista a la avenida. Esto es completamente inaceptable». «Comprendo su molestia, señor, y le pido una disculpa», respondió Renata, sin que su sonrisa profesional se moviera ni un milímetro. «Permítame buscar ahora mismo la mejor solución para usted». Mientras Renata buscaba alternativas en su sistema, el huésped se giró hacia su acompañante y comentó en voz lo suficientemente alta como para que medio lobby escuchara. «Uno paga una fortuna y ni siquiera pueden hacer bien una simple reservación. Por eso este país no avanza». Emiliano vio cómo los dedos de Renata se detuvieron sobre el teclado durante exactamente un segundo. Un solo segundo en el que su mandíbula se tensó y sus ojos brillaron con algo que podría haber sido dolor o furia contenida. Después, con una serenidad que a Emiliano le pareció sobrehumana, continuó tecleando. «Tengo una excelente noticia, señor. Puedo ofrecerle una mejora a nuestra suite del piso superior, con vista panorámica completa, sin costo adicional. Estoy segura de que superará sus expectativas». El huésped aceptó con un gruñido, que pretendía ser agradecimiento, y se alejó sin mirar atrás. En el instante en que desapareció de vista, Emiliano presenció una transformación que lo dejó paralizado. La sonrisa de Renata se apagó como una vela a la que le roban el oxígeno. Su rostro reveló durante un instante fugaz un cansancio tan profundo, tan antiguo, que parecía pertenecer a alguien que ha estado cargando el mundo sobre los hombros sin que nadie le pregunte jamás si necesita descansar. «Oye, nuevo». La voz de Camila Estevez lo arrancó de su observación. Se giró para encontrar a la gerente general mirándolo con una expresión que combinaba autoridad fría e impaciencia calculada. «Llevas demasiado tiempo en el mismo sector. Este trabajo no es para contemplar el paisaje. Muévete al pasillo norte antes de que lleguen los ejecutivos del evento corporativo, y la próxima vez que te vea parado sin hacer nada, será la última». «Sí, señora», respondió Emiliano. Y en el momento en que esas dos palabras salieron de su boca, algo se fracturó dentro de él. Él, que jamás en su vida había respondido «sí, señora» a nadie, acababa de hacerlo por reflejo, sin pensarlo, como si el uniforme de conserje hubiera reprogramado instantáneamente su lugar en la jerarquía humana. Mientras empujaba su carrito de limpieza hacia el pasillo norte, pasó nuevamente frente a la recepción. Renata estaba organizando documentos, y por un segundo, sus miradas se cruzaron. Entonces, ocurrió algo que Emiliano no esperaba y que jamás olvidaría. Ella le sonrió. No la sonrisa profesional que les dedicaba a los huéspedes. Era una sonrisa pequeña, discreta, genuina. La sonrisa que un ser humano le regala a otro cuando ambos saben que están en la misma trinchera invisible. «Ánimo, compañero», le susurró Renata al pasar. «Los primeros días son los más pesados. Después, solo son pesados». La pequeña broma arrancó de Emiliano una sonrisa involuntaria que lo sorprendió. Hacía tiempo que no sonreía por algo tan simple, tan humano, tan desprovisto de intereses financieros o estratégicos. En el área de descanso del personal, un cuarto diminuto con una mesa que había sobrevivido a demasiados años, sillas que no combinaban entre sí y un microondas que hacía ruidos amenazantes, Emiliano se sentó junto a don Aurelio con un café que sabía a agua, con un recuerdo lejano de cafeína. «¿Siempre es así?», preguntó, refiriéndose a todo: el ritmo, la presión, la invisibilidad. «Hoy es un día tranquilo», respondió don Aurelio con esa sonrisa que mezclaba ironía y ternura. «Espera a las temporadas altas. Ahí vas a entender lo que significa cargar este hotel sobre la espalda». «¿Y por qué sigues aquí, don Aurelio? Llevas mucho tiempo. ¿Nunca pensaste en buscar otra cosa?». El hombre mayor dejó su vaso sobre la mesa, con una lentitud que indicaba que estaba eligiendo cuidadosamente cada palabra que iba a pronunciar.
Porque alguien tiene que cuidar a los que están aquí, Martín. Este hotel tiene gente que vale oro. Gente que llega con el corazón roto y aún así sonríe para que un desconocido se sienta bienvenido. Gente como Renata. ¿Qué tiene Renata de especial? Don Aurelio lo miró directamente a los ojos. Y en esa mirada había una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Renata Solís es la persona más valiente que he conocido en toda mi vida, dijo con una convicción que no dejaba espacio para dudas. Y también la persona que más razones ha tenido para dejar de creer en todo. ¿Por qué? Esa historia no me corresponde contarla, Martín. Pero te voy a decir algo. Don Aurelio se inclinó hacia adelante, y su voz adquirió un peso que hizo que el aire se sintiera más denso. Si el dueño de este hotel supiera lo que Renata ha soportado para seguir viniendo a trabajar cada día, se le caería la cara de vergüenza. Porque esa mujer tiene más motivos para odiarlo que cualquier persona en este edificio, y sin embargo, llega cada mañana, se pone detrás de ese mostrador y trata a cada huésped como si fuera la persona más importante del mundo. ¿Motivos para odiar al dueño?, repitió Emiliano, sintiendo cómo un frío inexplicable le recorría la columna vertebral. ¿Qué tiene que ver ella con el dueño del hotel? Don Aurelio se puso de pie lentamente. Recogió su vaso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo las palabras que cambiarían la dirección de todo. El día que lo descubras, Martín, vas a entender por qué esa carta anónima tenía razón en cada palabra. Emiliano se quedó helado en su silla. Don Aurelio desapareció por la puerta, y el silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Carta anónima. ¿Cómo sabía don Aurelio lo de la carta? Emiliano no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de don Aurelio regresaban como un eco que se negaba a desaparecer. El día que lo descubras, vas a entender por qué esa carta anónima tenía razón en cada palabra. ¿Cómo sabía ese hombre sobre la carta? ¿Y qué significaba esa conexión entre Renata y el dueño del hotel, entre Renata y él mismo, que aparentemente todo el personal conocía excepto él? Al día siguiente, Emiliano llegó a la entrada de servicio antes que nadie. Necesitaba respuestas, y la única manera de obtenerlas era seguir siendo Martín Escalante, el conserje nuevo que todavía no sabía trapear correctamente. Don Aurelio apareció minutos después con la calma de quien ha repetido la misma rutina durante tanto tiempo que sus pies conocen el camino sin necesidad de que su mente participe. «Madrugaste», observó don Aurelio, estudiándolo con esos ojos que parecían radiografías del alma. «No pude dormir», admitió Emiliano, decidiendo ser honesto al menos en eso. «Lo que dijiste ayer sobre la carta...» «Olvida lo que dije», interrumpió don Aurelio con una firmeza que contrastaba con su habitual serenidad. «Hoy tienes cosas más importantes que aprender. Hoy te toca limpiar los pisos del ala ejecutiva, y ahí, Martín, vas a necesitar más que un trapeador. Vas a necesitar estómago». Emiliano no entendió esas palabras hasta que llegó al ala ejecutiva, la zona más lujosa del Hotel Monarca Imperial, donde las suites costaban lo que un empleado del hotel ganaba en meses. Mientras limpiaba el pasillo principal, escuchó voces que provenían de una oficina cuya puerta estaba entreabierta. Reconoció inmediatamente la voz de Camila Esteves. «¿Me estás diciendo que llevas 3 faltas este mes?», decía Camila con un tono que convertía cada palabra en una piedra lanzada con precisión. «Señora Esteves, mi madre está enferma y no tengo quien la cuide durante las noches. He traído todos los comprobantes médicos y he cumplido con cada turno que se me ha asignado durante el día». Emiliano reconoció la voz. Era Joaquín, uno de los empleados de mantenimiento que don Aurelio le había presentado brevemente el día anterior. Un hombre callado, trabajador, que siempre cargaba herramientas con una eficiencia silenciosa. «Tus problemas personales no son responsabilidad de este hotel», cortó Camila sin una gota de compasión en la voz. «Cuando firmaste tu contrato, te comprometiste a cumplir un horario. Si no puedes cumplirlo, hay cientos de personas esperando para ocupar tu lugar. Personas sin excusas». «Señora, no son excusas, es mi madre. Tu madre no paga la nómina de este hotel. Tienes hasta el final de la semana para regularizar tu asistencia o empiezo el proceso de terminación. Puedes retirarte». Emiliano escuchó la puerta abrirse completamente y vio salir a Joaquín con los ojos enrojecidos, la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños que temblaban no de rabia, sino de impotencia pura. Cuando el hombre pasó junto a él,
Emiliano pudo ver algo que lo sacudió hasta los huesos. Joaquín susurraba algo mientras caminaba, y cuando agudizó el oído, entendió que estaba repitiendo como un mantra silencioso: «Aguanta, aguanta, aguanta». «¿Qué miras?», lo sorprendió la voz de Camila desde la puerta de su oficina. «¿Ya terminaste el pasillo norte?». «Estoy en eso, señora». «Pues deja de perder el tiempo y apúrate. Los huéspedes de la suite imperial llegan en 1 hora y todo tiene que estar perfecto. Perfecto significa que ni una sola huella, ni una mancha, ni un pelo fuera de lugar. ¿Quedó claro?». «Claro, señora». Camila entró nuevamente a su oficina y cerró la puerta. Emiliano se quedó solo en ese pasillo reluciente, con el eco de lo que acababa de presenciar resonando dentro de su pecho. Esa mujer, su gerente general, la persona que él mismo había promovido a ese puesto hacía tiempo, estaba tratando a sus empleados como piezas descartables de una máquina. Y lo peor era que lo hacía con la autoridad que él le había otorgado, al no supervisar jamás cómo se ejercía el poder dentro de su propio hotel. Durante las siguientes horas, Emiliano descubrió que lo de Joaquín no era un caso aislado. Mientras limpiaba diferentes áreas del hotel, fue testigo de un patrón que le revolvió el estómago. En la cocina del restaurante principal, escuchó a Camila reprender a una cocinera llamada Hortensia por haber llegado con unos minutos de retraso. «Si no puedes ser puntual, tal vez deberías buscar un trabajo que se ajuste a tu falta de compromiso», le dijo frente a todo el equipo de cocina. Hortensia agachó la cabeza mientras sus compañeros miraban al suelo, todos atrapados en ese pacto silencioso de los que saben que defender al otro significaría convertirse en la próxima víctima. En el área de lavandería, encontró a 2 empleadas que hablaban en susurros, mientras doblaban sábanas con una velocidad mecánica que hablaba de práctica forzada. «Ya van 3 personas que se van este mes», decía una de ellas, cuyo nombre era Paloma. «Y la señora Esteves ni se inmuta. Solo dice que hay fila de gente esperando afuera». «Lo peor es que tiene razón», respondió la otra, una mujer llamada Socorro. «Con la situación como está, cualquiera aguanta lo que sea por un sueldo. ¿Y sabes qué me da más coraje? Que el dueño del hotel no tiene ni la menor idea de lo que pasa aquí dentro. Ese hombre vive en otro planeta». «¿Lo conoces?», preguntó Paloma. «Nadie lo conoce», respondió Socorro con una risa amarga. «Dicen que es un fantasma que solo aparece en las páginas financieras. Nos paga el sueldo mínimo mientras él se pasea por el mundo. La señora Esteves dice que él aprueba todos los recortes, todas las políticas, todo. Así que si ella nos trata así, es porque él se lo permite». Emiliano sintió cada una de esas palabras como agujas que se enterraban lentamente en su pecho. «Nos paga el sueldo mínimo mientras él se pasea por el mundo». ¿Era eso cierto? Él siempre había confiado en que los salarios de su empresa eran competitivos, pero nunca había verificado personalmente las nóminas operativas. Había delegado todo en Camila Esteves. Al mediodía, buscó a don Aurelio en el área de descanso. El hombre mayor estaba comiendo un almuerzo modesto que había traído de su casa. Arroz, frijoles y un pedazo de pan que parecía haber sido horneado con cariño, pero con ingredientes limitados. «Don Aurelio», dijo Emiliano sentándose frente a él, «necesito que me explique lo que está pasando en este hotel. ¿Qué quieres saber exactamente?» «Todo. Quiero saber por qué la gerente trata así al personal. Quiero saber por qué la gente aguanta. Y quiero saber qué tiene que ver Renata con el dueño de este lugar». Don Aurelio masticó lentamente, como si cada movimiento de su mandíbula fuera parte de un proceso de deliberación interna. Finalmente, dejó su comida a un lado y miró a Emiliano con una intensidad que le heló la sangre. «La señora Esteves llegó a este hotel hace un par de años», comenzó. «Cuando empezó parecía diferente, exigente pero justa, pero con el tiempo, el poder la transformó. Se dio cuenta de que el dueño jamás aparecía, jamás preguntaba por los empleados, jamás revisaba nada que no fueran los números finales. Así que empezó a hacer las cosas a su manera». «¿Qué cosas?». «Recortó beneficios que los empleados tenían. Eliminó el bono de fin de temporada que se daba desde que el hotel abrió. Redujo los descansos, aumentó las cargas de trabajo, implementó un sistema de multas internas por errores que ella misma define como tales. Si se te cae una toalla frente a un huésped, multa. Si llegas un minuto tarde, multa. Si un huésped se queja aunque no sea tu culpa, multa.
Todas esas multas se descuentan del sueldo. Eso no puede ser legal, dijo Emiliano, sintiendo cómo la sangre le hervía. Legal o no, nadie se atreve a quejarse, respondió don Aurelio encogiéndose de hombros. ¿A quién le van a reclamar? ¿Al dueño que nunca aparece? ¿A Recursos Humanos, que responde directamente a ella? Lo intentaron una vez. Un grupo de empleados envió una queja formal hace tiempo. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Fueron despedidos en la misma semana. Todos. La señora Estevez dijo que estaban fomentando un ambiente laboral negativo. Y nadie los defendió. Después de eso, aprendimos la lección. En este hotel, cierras la boca o pierdes el pan. Emiliano sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Todo esto había estado ocurriendo en su propiedad, bajo su nombre, con su autoridad implícita. Cada multa injusta, cada despido arbitrario, cada humillación silenciosa, llevaba grabado su apellido, aunque él nunca lo hubiera autorizado directamente. ¿Y Renata?, preguntó con voz que apenas le salía. ¿Por qué ella sigue aquí soportando todo esto? Don Aurelio se quedó en silencio durante un momento que pareció estirarse como las sombras al atardecer. Renata tiene un hijo pequeño, Bastián, dijo finalmente con una suavidad que contrastaba con la dureza de todo lo demás. Ese niño es su mundo entero. Pero Bastián tiene una condición de salud que necesita atención constante, tratamientos especializados que cuestan más de lo que Renata puede pagar. Ella necesita este trabajo como el aire que respira. No puede darse el lujo de renunciar. Y la señora Estevez lo sabe perfectamente. ¿Lo sabe? No solo lo sabe, lo usa, dijo don Aurelio, y su voz se oscureció como un cielo antes de la tormenta. Cada vez que Renata se atreve a cuestionar algo, cada vez que defiende a un compañero, cada vez que no baja la cabeza lo suficientemente rápido, la señora Estevez le recuerda lo fácil que sería prescindir de una recepcionista, y lo difícil que sería para una madre sola encontrar otro empleo que le permita cubrir los tratamientos de su hijo. Eso es cruel, inhumano, despreciable, completó don Aurelio. Sí, es todo eso. Y ocurre todos los días a metros de ese lobby donde los huéspedes creen que todo es perfecto. Emiliano tuvo que levantarse porque sentía que si permanecía sentado un segundo más, iba a gritar. Se apoyó contra la pared del cuarto de descanso y respiró profundamente, tratando de procesar la avalancha de revelaciones que estaban destrozando la imagen que tenía de su propia empresa. «Pero todavía no me has dicho lo más importante», insistió con voz ronca. «¿Qué tiene que ver Renata con el dueño del hotel? ¿Por qué dijiste que tiene motivos para odiarlo?» Don Aurelio se puso de pie lentamente y recogió los restos de su almuerzo. Cuando habló, lo hizo mirando directamente a los ojos de Emiliano, y en esa mirada había algo que se parecía peligrosamente a la compasión. «El esposo de Renata se llamaba Ignacio», dijo con una voz tan baja que Emiliano tuvo que inclinar la cabeza para escuchar. «Era un trabajador excepcional, honesto, dedicado, de esos hombres que se entregan completamente a lo que hacen. Trabajaba en el sector de mantenimiento de instalaciones hoteleras para una empresa contratista. ¿Y qué pasó con él?». Don Aurelio respiró profundamente antes de continuar. Ignacio fue asignado a un proyecto de remodelación en un hotel de lujo. Un proyecto que se aceleró para cumplir plazos imposibles porque el propietario quería inaugurar antes de la temporada alta. Se recortaron medidas de seguridad para ahorrar costos y tiempo. Ignacio reportó las fallas. Dijo que las condiciones no eran seguras. ¿Y sabes qué le respondieron? ¿Qué? Que si no quería trabajar en esas condiciones, había 100 personas esperando para tomar su lugar. Don Aurelio hizo una pausa que duró una eternidad. Semanas después, hubo un accidente en ese proyecto. Un accidente que no debió haber ocurrido si alguien hubiera escuchado las advertencias de Ignacio. El silencio que llenó ese pequeño cuarto de descanso fue tan pesado que Emiliano podía sentirlo aplastándole el pecho. ¿Ignacio? Ignacio no volvió a su casa, completó don Aurelio con voz quebrada. Y Renata se quedó sola con un niño pequeño enfermo, sin ingresos, sin compensación, y con una deuda médica que crecía cada día. ¿Cuál era ese hotel?, preguntó Emiliano, aunque una parte de él ya lo sabía. Lo sabía con esa certeza horrible que tiene el cuerpo cuando reconoce una verdad antes de que la mente se atreva a formularla. Don Aurelio caminó hacia la puerta. Se detuvo en el marco, con la espalda vuelta hacia Emiliano,
y pronunció las palabras que hicieron que el mundo entero dejara de girar. El hotel donde murió Ignacio era la remodelación del ala norte del Hotel Monarca Imperial. El proyecto que el dueño ordenó acelerar para inaugurar antes de temporada. Y entonces, don Aurelio desapareció por el pasillo, dejando a Emiliano completamente solo, con una verdad que acababa de caer sobre él como un edificio entero. Renata Solís trabajaba todos los días sonriendo detrás del mostrador del hotel donde habían matado a su esposo. Y el hombre responsable de esa muerte acababa de pasar la mañana trapeando pisos a 3 metros de ella. Emiliano pasó el resto de esa tarde intentando trabajar con normalidad, pero sus manos no obedecían. Cada vez que pasaba el trapeador por el mármol del lobby, su mente regresaba a la misma imagen. Renata, sonriendo detrás del mostrador del hotel donde su esposo había perdido la vida. Sonriéndole a él, al responsable, sin saberlo. Necesitaba confirmar lo que don Aurelio le había contado. Esa noche, desde su residencia, ingresó al sistema corporativo de Hoteles Monarca Imperial con sus credenciales de propietario y buscó los registros del proyecto de remodelación del ala norte. Los encontró archivados en una carpeta que nadie había abierto en mucho tiempo. Informes de avance, órdenes de compra, comunicaciones internas, y ahí estaba. Un memorándum firmado por él mismo, con su propia letra digital, donde instruía al equipo de obra a optimizar tiempos y reducir costos no esenciales para garantizar la inauguración antes de temporada alta. Costos no esenciales. Esas 3 palabras habían sido su sentencia para Ignacio, porque entre esos costos no esenciales estaban los protocolos de seguridad que un trabajador honesto había reportado como insuficientes. Protocolos que fueron ignorados porque un hombre desde un escritorio de caoba había decidido que cumplir un plazo era más importante que proteger una vida. Emiliano cerró la computadora y se quedó mirando la oscuridad de su habitación durante horas. Había firmado cientos de documentos como ese a lo largo de su carrera. Optimizar, reducir, acelerar. Palabras corporativas elegantes que disfrazaban decisiones con consecuencias que jamás se detuvo a considerar. ¿Cuántos otros Ignacios había en su historial? ¿Cuántas otras familias habían pagado el precio de su obsesión por los plazos y las ganancias? Al día siguiente, regresó al hotel con un nudo en el estómago que no lo dejaba respirar con normalidad. Mientras se cambiaba en el vestuario del personal, observó algo que hasta ese momento no había notado. En ninguna parte del área de empleados había una sola fotografía del dueño del hotel. No había retratos corporativos, no había cuadros institucionales, no había absolutamente nada que conectara el nombre Durán con un rostro humano. «Don Aurelio», preguntó mientras preparaban los implementos para la jornada. «¿Alguna vez han visto al dueño del hotel? ¿Saben cómo es?» Don Aurelio soltó una carcajada seca que sonaba a frustración acumulada. «Nadie aquí lo ha visto jamás, Martín. La señora Estevez se encarga de que así sea. No permite fotos del propietario en las áreas del personal. No comparte información sobre él. No lo menciona por nombre. Para ella, mientras más lejano y abstracto sea el dueño, más poder tiene ella. Si nosotros pudiéramos ponerle cara al hombre que firma nuestros cheques, tal vez nos atreveríamos a hablarle directamente. Y eso la señora Estevez no lo puede permitir». Era la pieza que faltaba. Camila Estevez había construido deliberadamente un muro entre el dueño y sus empleados. Había convertido a Emiliano Durán en un mito, en una sombra sin forma, para que nadie pudiera alcanzarlo y ella pudiera reinar sin supervisión. Y él se lo había permitido con su ausencia crónica. La mañana transcurrió con la rutina habitual: trapear pasillos, vaciar basureros, limpiar espejos, desaparecer cuando un huésped se acercaba. Emiliano estaba limpiando el área cercana a la recepción cuando escuchó que el teléfono de Renata sonaba. No el teléfono del hotel, sino su teléfono personal, que vibró con un mensaje que ella leyó por debajo del mostrador, intentando que nadie la viera. Lo que Emiliano observó a continuación le partió el alma. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas instantáneamente. Su mano se llevó a la boca para contener un sollozo que luchaba por escapar. Todo su cuerpo se tensó como si alguien le hubiera clavado un puñal invisible. Pero apenas segundos después, cuando un huésped se acercó al mostrador,
Renata se limpió las lágrimas con un movimiento rápido, recompuso su sonrisa profesional y atendió con la misma calidez de siempre. «Bienvenido, señor. ¿En qué puedo asistirle?» La capacidad de esa mujer para fragmentar su dolor en compartimentos estancos y seguir funcionando como si nada estuviera ocurriendo era lo más admirable y lo más devastador que Emiliano había presenciado en su vida. A la hora del almuerzo, Emiliano buscó a Renata. La encontró en un rincón del área de descanso, sentada sola, con un plato de comida que apenas había tocado. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos, como si hubiera gastado todas sus lágrimas y ahora solo le quedara esa quietud vacía que viene después del llanto. «¿Estás bien?», preguntó Emiliano sentándose frente a ella con una naturalidad que esperaba no pareciera forzada. Renata lo miró con sorpresa. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien le hiciera esa pregunta. «Sí, gracias». «Solo fue un día largo», respondió con esa sonrisa automática que ya se había convertido en su escudo favorito. «Llevas 2 días aquí, y ya noté que tus sonrisas tienen 2 versiones», dijo Emiliano con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «La que les das a los huéspedes y la que te guardas cuando nadie mira». Renata lo observó durante varios segundos con una expresión que mezclaba desconfianza y curiosidad. Nadie en ese hotel le había dicho algo así. Los compañeros la respetaban, la querían incluso, pero habían aprendido que preguntar demasiado era peligroso en un ambiente donde la vulnerabilidad podía convertirse en arma. «Eres muy observador para ser conserje», dijo finalmente. «Tal vez limpiar pisos me da mucho tiempo para mirar lo que otros no ven». Algo en esa respuesta pareció desarmar una pequeña parte de la fortaleza que Renata mantenía siempre erguida. Se quedó en silencio un momento, jugando con la comida de su plato, y entonces habló con una voz que era apenas un hilo. «Mi hijo está enfermo, Martín. Tiene una condición que necesita tratamientos constantes y cada vez más costosos. Hoy recibí un mensaje del centro médico donde lo atienden. Me informaron que el próximo ciclo de tratamiento aumentó de precio. No sé cómo voy a pagarlo. ¿No tienes ayuda? ¿Familia, amigos? Mi familia somos mi hijo y yo. Su papá falleció. Lo siento mucho». «Gracias», respondió Renata. Y algo cambió en su mirada. Como si mencionar a su esposo hubiera abierto una compuerta que normalmente mantenía cerrada con candados. «¿Sabes qué es lo más difícil de perder a alguien, Martín? No es el dolor del primer día. Ese dolor es tan grande que casi te protege porque no te deja pensar. Lo más difícil viene después, cuando el mundo sigue girando, y tú tienes que levantarte, vestirte, sonreír y funcionar como si tu vida no se hubiera partido por la mitad. ¿Cómo lo haces?» «Por Bastián», respondió sin dudarlo. «Todo lo que hago es por él. Cada sonrisa que le regalo a un huésped grosero, cada humillación que soporto de la gerente, cada noche que llego a casa tan cansada que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Todo es por mi hijo. Porque él no pidió nacer en estas circunstancias, y merece una madre que no se rinda». Emiliano sentía cómo cada palabra de Renata se convertía en una grieta más en la estructura de quien él creía ser. Pero lo que vino después fue lo que verdaderamente lo destruyó. «¿Sabes dónde falleció mi esposo?», preguntó Renata de pronto, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «No», mintió Emiliano, aunque la verdad le quemaba la garganta. «Aquí, en este hotel, en el ala norte». Renata señaló hacia la derecha, hacia un pasillo que Emiliano había recorrido esa misma mañana con su trapeador, sin saber que estaba limpiando el piso donde la vida de esta mujer se había destrozado para siempre. «Ignacio trabajaba en la remodelación de esa ala», continuó Renata, y su voz adquirió una firmeza que parecía forjada en acero templado por el sufrimiento. Era especialista en instalaciones, el mejor en lo que hacía. Semanas antes del accidente, envió reportes a sus supervisores, advirtiendo que las condiciones no eran seguras, que estaban acelerando demasiado, que los protocolos de seguridad habían sido recortados. ¿Y qué le respondieron? Le dijeron lo que siempre les dicen a los trabajadores que se atreven a cuestionar las órdenes, que si no le gustaban las condiciones, afuera había 100 personas dispuestas a tomar su puesto. Renata hizo una pausa, y en esa pausa Emiliano pudo escuchar el peso de cada noche que ella había pasado sin dormir, de cada lágrima que había derramado en silencio. Ignacio se quedó porque teníamos un hijo con una condición médica que dependía de su seguro laboral.
No podía renunciar. Estaba atrapado. ¿Y después del accidente? La mirada de Renata se endureció. No con odio, sino con esa claridad brutal que solo poseen las personas que han tocado fondo y han tenido que reconstruirse desde las cenizas. Después del accidente, la empresa constructora dijo que había sido negligencia del trabajador, que Ignacio no había seguido los protocolos correctamente. Le echaron la culpa al muerto Martín, porque los muertos no pueden defenderse. Emiliano sintió que iba a vomitar. No metafóricamente. Literalmente. Su cuerpo estaba reaccionando físicamente a la verdad que estaba recibiendo. ¿Y el dueño del hotel? Preguntó con una voz que apenas le pertenecía. ¿Él nunca dijo nada? ¿Nunca se hizo responsable? Y entonces Renata pronunció las palabras que le destrozaron el alma. Las palabras que él jamás podría olvidar. Las palabras que cambiarían todo lo que era y todo lo que sería. El dueño de este hotel ni siquiera sabe que mi esposo existió, dijo Renata con una serenidad que era más devastadora que cualquier grito. Para él, Ignacio fue un número en un informe de incidentes. Una línea en un expediente que alguien archivó y que nadie volvió a abrir. Mi esposo dio su vida para que este lugar existiera. Y el hombre que ordenó acelerar esa obra jamás se tomó 5 minutos para averiguar el nombre de la persona que pagó el precio de su ambición. Renata se detuvo, respiró profundamente y continuó con esa voz que cortaba como cristal roto. Yo paso 8 horas al día sonriendo en el lobby del hotel donde mataron a mi esposo. Duermo 4 horas porque trabajo turnos dobles para pagar los tratamientos de mi hijo. Aguanto que la gerente me amenace con quitarme el empleo cada vez que respiro demasiado fuerte. Y todo eso lo soporto por Bastián, porque mi hijo merece vivir sin importar lo que me cueste a mí. Las lágrimas caían silenciosamente por el rostro de Renata, pero su voz no temblaba. Era como si hubiera llorado tantas veces que sus lágrimas ya no interferían con sus palabras. ¿Y sabes qué es lo que más me duele de todo, Martín? ¿Qué? Que si el dueño de este hotel entrara por esa puerta ahora mismo, me miraría exactamente como mira el piso que tú limpias, sin verme, porque para personas como él, nosotros no somos personas. Somos herramientas que funcionan hasta que se rompen, y cuando se rompen, se reemplazan. El silencio que siguió fue el más largo y el más pesado que Emiliano había experimentado en toda su existencia. Estaba sentado frente a la viuda del hombre que su negligencia había matado, escuchando cómo ella describía al dueño del hotel, cómo lo describía a él, con una precisión que dolía más que cualquier insulto porque no estaba hablando con rabia, estaba hablando con verdad. Renata, logró articular con una voz que sonaba rota. ¿Nunca pensaste en dejar este hotel? ¿En buscar otro lugar donde no tuvieras que enfrentar esos recuerdos cada día? Renata sonrió, pero esa sonrisa contenía toda la tristeza del mundo comprimida en una sola expresión. ¿Irme? ¿A dónde, Martín? ¿Quién va a contratar a una madre sola que necesita horarios flexibles para llevar a su hijo al médico constantemente? ¿Quién me va a dar un sueldo que al menos cubra una parte de los tratamientos? Este hotel me tiene atrapada igual que atrapó a Ignacio. La diferencia es que a él lo mató de una vez. A mí me está matando lentamente. Un empleado de cocina entró al área de descanso en ese momento, interrumpiendo la conversación. Renata se limpió el rostro con rapidez, recompuso su postura y se puso de pie. Perdona, Martín. No debí contarte todo esto. Apenas nos conocemos y ya te descargué una vida entera de problemas. No tienes que disculparte por decir la verdad, respondió Emiliano, luchando por mantener la compostura. Renata lo miró con una expresión que combinaba gratitud y sorpresa. Eres diferente a los demás, ¿sabes? La mayoría de la gente, cuando escucha historias tristes, cambia de tema o se aleja. Tú te quedaste. Tal vez porque necesitaba escucharla tanto como tú necesitabas contarla. Renata asintió lentamente, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo que ella no esperaba sentir. Después caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo. Martín, hay algo que no le he dicho a nadie en este hotel. Algo que descubrí hace poco, y que no sé qué hacer con ello. ¿Qué es? Los ojos de Renata se oscurecieron con una mezcla de dolor y determinación que Emiliano jamás había visto en otro ser humano. Descubrí que el accidente de Ignacio no fue solo negligencia. Encontré documentos que prueban que la gerente de este hotel, Camila Estevez, fue quien autorizó directamente los recortes de seguridad en esa remodelación. Ella era la supervisora del proyecto,
antes de convertirse en gerente general. Y consiguió su ascenso exactamente 3 semanas después de que mi esposo murió. Renata desapareció por la puerta, dejando a Emiliano paralizado en esa silla con una revelación que convertía todo lo que sabía en algo infinitamente más oscuro de lo que había imaginado. Camila Esteves no solo era una gerente abusiva, había construido su carrera sobre la tumba de Ignacio Solís. Emiliano no fue a su residencia esa noche. Condujo sin rumbo durante horas, con las ventanillas abiertas y el viento golpeándole el rostro como si intentara despertar a alguien que llevaba dormido demasiado tiempo. Las palabras de Renata lo perseguían con una crueldad que no necesitaba gritos ni insultos para destrozar. Para él, Ignacio fue un número en un informe de incidentes. Un número, un dato estadístico. Un costo operacional, archivado en una carpeta digital, que él jamás volvió a abrir. Cuando finalmente detuvo el auto, se dio cuenta de que había estacionado frente al Hotel Monarca Imperial. Las luces de la fachada brillaban con esa elegancia calculada que él mismo había diseñado para transmitir exclusividad y sofisticación. Pero ahora esas luces le parecían una máscara grotesca que cubría algo podrido. Se quedó ahí, mirando el edificio desde afuera como si lo viera por primera vez. Dentro de esas paredes, una viuda trabajaba sonriendo sobre las cenizas de su esposo. Una gerente había construido su poder sobre la tumba de un hombre honesto. Y cientos de empleados sobrevivían como fantasmas necesarios mientras él acumulaba riqueza sin preguntarse jamás a qué precio. Al día siguiente llegó al hotel antes del amanecer. No había dormido, pero la falta de sueño le había regalado algo que ninguna noche de descanso podría haberle dado: claridad. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender exactamente cómo Camila Esteves había convertido la muerte de un trabajador en su trampolín hacia el poder. Sabía que no podía acceder a los archivos de la gerencia sin levantar sospechas. Como Martín Escalante, era invisible, y esa invisibilidad que al principio lo había humillado, ahora se convertía en su herramienta más poderosa. Los conserjes limpiaban todas las oficinas, entraban a todos los espacios, vaciaban todos los basureros, y nadie les prestaba atención. «Don Aurelio», dijo mientras preparaban los implementos en el cuarto de suministros, «hoy me toca limpiar las oficinas administrativas, ¿verdad?». Don Aurelio lo miró con una expresión que sugería que sabía exactamente por qué Martín estaba haciendo esa pregunta. «Sí, pero escúchame bien. La oficina de la señora Esteves tiene cámaras. Limpias, vacías el basurero y sales. Nada más. Entendido». Y Martín... Don Aurelio puso su mano sobre el hombro de Emiliano con una firmeza que transmitía urgencia. «Ten cuidado con lo que buscas, porque lo que encuentres podría quemarte». Emiliano asintió y se dirigió al ala administrativa. Mientras limpiaba las oficinas secundarias con meticulosidad profesional, habilidad que había desarrollado sorprendentemente rápido, esperó el momento justo. Camila tenía una reunión con proveedores fuera del hotel esa mañana. Su oficina estaría vacía durante al menos un par de horas. Cuando entró a limpiar, actuó con naturalidad. Pasó el trapeador, limpió las superficies, vació el basurero. Pero sus ojos escaneaban cada rincón con la precisión de alguien que ha pasado décadas leyendo documentos corporativos. Y entonces lo vio. Un archivero metálico en la esquina, ligeramente abierto, con carpetas que asomaban como invitaciones silenciosas. Se acercó con cautela. Sabía que las cámaras grababan, pero también sabía que nadie revisaba esas grabaciones a menos que ocurriera algo extraordinario. Mientras fingía limpiar la superficie del archivero, sus dedos encontraron una carpeta etiquetada con palabras que le helaron la sangre. Proyecto Ala Norte, incidente laboral, confidencial. La abrió con manos que temblaban como hojas en una tormenta. Lo que encontró adentro no era simplemente incriminatorio, era monstruoso. El primer documento era el informe oficial del accidente. Lo había leído antes en versión digital, pero esta copia física tenía algo diferente. Anotaciones manuscritas en los márgenes. La letra era de Camila, y lo que decían esas notas era devastador. Junto al párrafo que mencionaba las advertencias de seguridad reportadas por los trabajadores, Camila había escrito: eliminar esta sección del informe final. Al lado de la lista de protocolos que habían sido recortados, otra nota: reclasificar como decisión operativa del contratista. Y en la última página,
junto a la conclusión que atribuía el accidente a negligencia del trabajador, una anotación que hizo que Emiliano tuviera que apoyarse contra la pared para no caerse. Versión aprobada para legal. Original destruido. Camila Esteves no solo había autorizado los recortes de seguridad, había alterado el informe oficial del accidente para eliminar toda evidencia de responsabilidad corporativa. Había convertido a Ignacio, la víctima, en el culpable, y había destruido el informe original que hubiera demostrado la verdad. Pero había más. Debajo del informe, encontró un documento que lo dejó completamente sin aire. Era una solicitud de compensación económica presentada por Renata Solís semanas después de la muerte de su esposo. La solicitud estaba completa, fundamentada con documentos médicos del hijo, certificados de defunción, testimonios de compañeros de trabajo. Era una solicitud legítima que cualquier empresa con un mínimo de humanidad habría aprobado. En la esquina superior derecha, con tinta roja y letra de Camila, una sola palabra: denegada. Y debajo, una nota dirigida al departamento legal. Remitir al archivo muerto. No contactar a la solicitante. Cualquier comunicación debe pasar primero por mi autorización. Renata nunca recibió una respuesta. Nunca supo que su solicitud había sido leída, evaluada y descartada por la misma persona que había causado la muerte de su esposo. Había esperado durante semanas una respuesta que jamás llegó, interpretando el silencio como indiferencia corporativa, sin imaginar que detrás de ese silencio había una mujer que necesitaba que la verdad permaneciera enterrada. Emiliano fotografió cada documento con su teléfono personal. Sus manos temblaban tanto que tuvo que tomar varias fotos de cada página para asegurarse de que al menos una fuera legible. Después, con un cuidado obsesivo, devolvió cada papel exactamente donde lo había encontrado y salió de la oficina con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Esa tarde, algo inesperado ocurrió. Emiliano estaba limpiando el pasillo cercano a la recepción cuando vio que Renata recibía una llamada que la hizo palidecer. Escuchó fragmentos sueltos. ¿Cómo que empeoró? ¿Necesitan que vaya ahora? Pero mi turno termina hasta... Renata colgó y se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Después buscó con la mirada a alguien que pudiera cubrirla en el mostrador, pero el lobby estaba en plena actividad y no había personal de respaldo disponible. Emiliano vio cómo ella tomaba su teléfono nuevamente, marcaba un número y esperaba con una ansiedad que le descomponía el rostro. «Señora Esteves», habla Renata. «Necesito salir temprano hoy. Mi hijo tuvo una crisis en el centro médico y necesitan que esté presente para autorizar un procedimiento». Emiliano no podía escuchar la respuesta de Camila, pero pudo ver perfectamente la reacción de Renata. Su rostro pasó de la esperanza al desplome en cuestión de segundos. Sus labios se apretaron. Sus ojos se cerraron como si estuviera recibiendo un golpe físico. «Entiendo, señora». «Sí, señora. Terminaré mi turno». Colgó y se quedó mirando la pantalla de su teléfono con una expresión que Emiliano jamás olvidaría. La expresión de una madre a la que le están impidiendo estar con su hijo enfermo y que no tiene poder alguno para cambiar esa realidad. Sin pensarlo, Emiliano se acercó al mostrador. «Renata, escuché sin querer». «¿Tu hijo está bien?» «Bastián tuvo una reacción al tratamiento», respondió ella con una voz que luchaba por no quebrarse. «El centro médico necesita que yo vaya para autorizar unos estudios adicionales, pero la señora Esteves dice que si abandono mi turno, cuenta como falta injustificada». «¿Y con 3 faltas injustificadas?» No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaba. «¿No puede ir alguien más? ¿Algún familiar?» «No tengo a nadie, Martín». Las palabras salieron con esa sencillez desgarradora de las verdades que se han aceptado hace tiempo. Somos Bastián y yo contra el mundo. Siempre hemos sido solo nosotros. Emiliano tomó una decisión en ese instante. «Vete». «¿Qué?» «Vete al centro médico. Yo cubro tu puesto». Renata lo miró como si hubiera perdido la razón. «Eres conserje, Martín. No puedes ponerte detrás del mostrador de recepción de un hotel de lujo. Puedo contestar un teléfono y recibir a alguien con una sonrisa. No necesito un diploma para eso. Necesito que me enseñes lo básico en 2 minutos y que confíes en mí. Si la señora Esteves se entera, la enfrento yo. Anda, vete. Tu hijo te necesita más que este mostrador». Algo se rompió en la resistencia de Renata. No fue un derrumbe dramático,
sino una rendición silenciosa ante la bondad inesperada de un desconocido que estaba dispuesto a arriesgarse por ella sin pedir nada a cambio. El sistema de reservaciones funciona así, le explicó rápidamente mientras recogía sus cosas. Las llamadas se contestan con esta frase. Si alguien pide un servicio especial, lo anotas aquí y lo transfieres a conserjería. Si hay una emergencia, este botón. Ve tranquila. Yo me encargo. Renata se detuvo un momento antes de salir. Lo miró con esos ojos que cargaban océanos enteros de gratitud y desconfianza, como si no pudiera creer que alguien hiciera algo generoso sin tener un motivo oculto. ¿Por qué haces esto, Martín? Porque alguien debió hacerlo hace mucho tiempo. Renata desapareció por la puerta de servicio, y Emiliano se encontró de pronto detrás del mostrador de recepción de su propio hotel, atendiendo a huéspedes como un empleado más. La ironía era tan absurda que casi le arrancó una carcajada. El dueño del hotel más lujoso del país estaba trabajando como recepcionista improvisado porque su propia gerente le había negado a una madre el derecho de acompañar a su hijo enfermo. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Emiliano descubrió que atender al público requería una paciencia, una velocidad y una inteligencia emocional que ninguna junta directiva le había exigido jamás. Cada huésped traía una necesidad diferente, un tono diferente, una expectativa diferente. Y él tenía que responder a todos con la misma sonrisa profesional que Renata mantenía durante 8 horas diarias. «Este hotel tiene fama de excelencia», le dijo un huésped que se acercó a presentar una queja sobre el servicio a la habitación. «Pero últimamente la calidad ha bajado notablemente. Los empleados parecen estresados, el servicio es más lento, y se nota que algo no funciona bien internamente». Emiliano recibió esa crítica como una bofetada directa. Este huésped estaba describiendo exactamente las consecuencias del régimen de Camila Estévez. Empleados aterrorizados no podían ofrecer un servicio genuinamente cálido. «Le agradezco mucho su comentario, señor», respondió Emiliano con una sinceridad que el huésped claramente no esperaba de un recepcionista. «Le aseguro que estas observaciones llegarán directamente a las personas que pueden hacer cambios reales». Cuando el huésped se alejó, don Aurelio apareció silenciosamente junto al mostrador con su implemento de limpieza, como si estuviera trabajando en la zona, pero sus ojos estaban fijos en Emiliano. «La mandaste a ver a su hijo», dijo don Aurelio. No era una pregunta, era lo correcto. Lo correcto hubiera sido que alguien con verdadero poder en este hotel se preocupara por sus empleados hace mucho tiempo, respondió don Aurelio con una suavidad que hacía que sus palabras penetraran más profundo que cualquier grito. Pero supongo que eso hubiera requerido que ese alguien existiera de verdad, y no solo como una firma en un documento. Emiliano abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta principal del hotel se abrió y una escena se desarrolló que hizo que todo lo demás dejara de importar. Renata regresó, pero no venía sola. De su mano caminaba un niño pequeño, delgado, con ojos enormes que miraban todo con una mezcla de asombro y temor. Bastián. El niño llevaba una mochila pequeña con un parche cosido a mano, y en su otra mano sostenía un dibujo hecho con crayones que apretaba contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. «Perdón, Martín», dijo Renata con voz apurada. «No tuve opción. En el centro médico me dijeron que Bastián necesita reposo supervisado, pero no pueden quedarse con él porque están saturados. No tengo dónde dejarlo y mi turno no ha terminado». Emiliano miró al niño y el niño lo miró a él. Y en esos ojos infantiles, Emiliano vio algo que lo partió en dos. Vio a un niño que no entendía por qué el mundo era tan complicado para su mamá, pero que la amaba con una intensidad que no necesitaba palabras para expresarse. «Hola», dijo Bastián con una voz pequeña pero clara. «¿Tú eres amigo de mi mamá?» «Sí», respondió Emiliano, y se sorprendió al descubrir que no estaba mintiendo. «Soy su amigo». «Qué bueno», dijo el niño con una sonrisa que iluminó todo el lobby. «Mi mamá necesita más amigos. Siempre dice que está bien, pero yo sé que a veces llora cuando cree que estoy dormido». Renata cerró los ojos al escuchar las palabras de su hijo, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Emiliano sintió que algo dentro de él que llevaba dormido durante décadas finalmente despertaba, desgarrando todo a su paso. «Bastián puede quedarse conmigo mientras tú terminas tu turno», ofreció Emiliano.
Puedo cuidarlo en el área de descanso. No puedo pedirte eso, Martín. Ya hiciste demasiado. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Bastián jaló la mano de su mamá y la miró con esos ojos que solo los niños poseen. Mamá, el señor parece buena persona. Puedo mostrarle mis dibujos mientras tú trabajas. Mira, hoy dibujé nuestra familia. El niño levantó el dibujo que había estado apretando contra su pecho. Emiliano lo miró y necesitó toda su fuerza para no derrumbarse ahí mismo. El dibujo mostraba 3 figuras: una mujer parada sobre el suelo, un niño pequeño a su lado y un hombre flotando entre nubes con alas enormes y una sonrisa gigante. Debajo, con la caligrafía temblorosa de un niño que apenas estaba aprendiendo a escribir, había una sola frase: Mi papá nos cuida desde el cielo. Y el ángel del dibujo llevaba un casco de trabajador. Emiliano pasó el resto de esa tarde cuidando a Bastián en el área de descanso del personal, mientras Renata terminaba su turno. El niño resultó ser una criatura extraordinaria. Callado pero observador. Tímido pero sorprendentemente profundo para alguien tan pequeño. Mientras dibujaba con unos crayones que Emiliano consiguió en la oficina de suministros, Bastián hablaba de su papá con una naturalidad que convertía la muerte en algo cotidiano y la ausencia en algo manejable. Mi papá construía cosas importantes, le dijo sin levantar la vista de su dibujo. Mamá dice que ayudó a construir lugares donde la gente va cuando quiere sentirse especial, como este hotel. ¿Tu mamá te habla mucho de él? Todas las noches. Me cuenta una historia diferente de papá antes de dormir. Mi favorita es cuando papá le pidió que se casara con él. Dice que estaba tan nervioso que se le cayó el anillo 3 veces antes de ponérselo. Emiliano sonrió, pero esa sonrisa escondía un dolor que se estaba volviendo insoportable. Cada historia que Bastián contaba sobre Ignacio era otro ladrillo en el muro de culpa que se levantaba dentro de su pecho. Ignacio no era un número. Era un hombre que se ponía nervioso, que se le caían los anillos, que construía cosas con sus manos y contaba historias con su corazón. ¿Y tú qué quieres ser cuando crezcas, Bastián? El niño dejó de dibujar y lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad, pero que la vida le había impuesto sin pedir permiso. Quiero ser doctor, respondió con convicción absoluta. Pero no doctor de personas grandes, doctor de niños, porque cuando yo voy al centro médico, a veces los doctores hablan raro y no me explican las cosas. Yo quiero ser un doctor que les hable a los niños como les habla un amigo. Eso es muy hermoso, Bastián. Mamá dice que cuesta mucho dinero estudiar para ser doctor, continuó el niño, y su voz bajó como si estuviera compartiendo un secreto que lo avergonzaba. Pero yo le dije que voy a estudiar mucho para ganarme una de esas becas que dan en las escuelas grandes. Así mamá no tiene que preocuparse. Emiliano tuvo que girar el rostro para que el niño no viera cómo sus ojos se llenaban de agua. Un niño pequeño, enfermo, que ya estaba planificando cómo aliviar la carga económica de su madre. Un niño que soñaba con ser doctor no por ambición, sino porque quería que otros niños no pasaran por lo que él estaba pasando. Cuando Renata llegó a recoger a Bastián al final de su turno, encontró a su hijo dormido sobre la mesa del área de descanso, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados y un nuevo dibujo a medio terminar. Emiliano estaba sentado junto a él, velando su sueño como un guardián silencioso. Se quedó dormido hace un rato, susurró Emiliano. Estuvo dibujando y contándome historias de su papá hasta que el cansancio lo venció. Renata observó la escena con una emoción que intentaba contener pero que se desbordaba por sus ojos. Gracias, Martín. No tienes idea de lo que significó para mí saber que estaba seguro mientras yo trabajaba. Normalmente vivo con el corazón en la garganta cuando no puedo estar con él. Es un niño extraordinario, Renata. Quiere ser doctor de niños. Lo sé, respondió ella con una sonrisa que mezclaba orgullo y tristeza en proporciones exactas. Ese sueño me mantiene despierta en las noches cuando todo parece imposible, porque si yo me rindo, su sueño se muere conmigo. Renata cargó a Bastián en brazos con esa habilidad de las madres que han aprendido a hacer todo sin despertar a sus hijos, y se despidió con un gesto silencioso que decía más que cualquier discurso. Emiliano los vio alejarse por el pasillo de servicio. Una mujer cargando a su hijo dormido después de un turno de 8 horas, caminando hacia una parada de autobús que la llevaría a un hogar donde probablemente la esperaban más preocupaciones y ningún descanso verdadero. Esa noche,
Emiliano tomó dos decisiones. La primera, confrontaría a Camila Estévez con las pruebas que había encontrado. La segunda, no lo haría como Emiliano Durán, el dueño. Lo haría primero como Martín Escalante, el conserje. Necesitaba ver cómo reaccionaba Camila cuando se sentía confrontada por alguien que consideraba insignificante. Necesitaba ver la versión completa del monstruo antes de desenmascararlo. Al día siguiente, la oportunidad llegó de la manera más inesperada. Emiliano estaba limpiando el pasillo del ala ejecutiva cuando escuchó la voz de Camila dentro de su oficina, hablando por teléfono con alguien que evidentemente tenía poder sobre asuntos legales del hotel. «No, escúchame bien», decía Camila con un tono que combinaba autoritarismo e impaciencia. «Ese expediente del incidente del ala norte tiene que desaparecer completamente del sistema. No archivado, no reclasificado. Eliminado. ¿Me explico?». Hubo una pausa mientras la persona al otro lado respondía. «Me importa muy poco lo que digan las regulaciones sobre conservación de documentos. Si algún día ese expediente sale a la luz, no solo pierdo mi puesto, pierdo todo. Y tú pierdes tu contrato con nosotros. Así que ambos tenemos incentivos para que esos papeles dejen de existir». Emiliano sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo entero. Camila estaba intentando destruir las últimas evidencias del encubrimiento. Si lo lograba, la verdad sobre la muerte de Ignacio quedaría sepultada para siempre, y Renata jamás obtendría la justicia que merecía. Pero entonces, sucedió algo que cambió el rumbo de todo. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y Camila salió al pasillo, encontrándose cara a cara con Emiliano, que estaba agachado limpiando el piso a escasos metros de la entrada. Los ojos de Camila se clavaron en él como dos dagas de hielo. Durante un segundo eterno, ambos se miraron. Emiliano mantuvo la compostura de Martín Escalante, cabeza ligeramente agachada, expresión neutra, manos ocupadas con el trapeador. Pero algo en esa mirada debió haberle generado sospecha a Camila, porque su expresión cambió de sorpresa a algo mucho más peligroso: desconfianza calculada. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó con voz cortante. «Acabo de llegar al sector, señora. Vengo del pasillo norte». «¿Escuchaste algo?». «Solo estaba limpiando, señora. No presto atención a conversaciones ajenas». Camila lo estudió durante unos segundos que se sintieron como horas. Después sacó su teléfono, marcó un número y habló sin quitarle los ojos de encima. «Seguridad. Necesito que me envíen el registro de acceso del personal de limpieza al ala ejecutiva de hoy. Quiero saber exactamente quién estuvo aquí, a qué hora llegó y cuánto tiempo permaneció». Colgó y dio un paso hacia Emiliano con esa autoridad aplastante que usaba para controlar a todos los que estaban debajo de ella. «Martín Escalante», dijo pronunciando el nombre falso como si lo estuviera desglosando buscando grietas. «Llevas pocos días aquí y ya me llegan reportes interesantes sobre ti, que hablas mucho con otros empleados, que ayer cubriste el puesto de recepción sin autorización, que te quedaste a solas con el hijo de Renata». «Solo intenté ayudar a una compañera que tenía una emergencia con su hijo, señora». «Nadie te pidió que ayudaras», cortó Camila con una frialdad que bajó la temperatura del pasillo entero. «En este hotel, cada persona tiene un rol definido. Los conserjes limpian, los recepcionistas reciben, y los empleados que se salen de su rol crean problemas. ¿Estamos claros?». «Claros, señora». «Bien». Camila se acercó un paso más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «Y respecto a Renata Solís, te voy a dar un consejo gratuito. No te involucres. Esa mujer tiene una situación complicada que la hace vulnerable, y las personas vulnerables son impredecibles. Si te conviertes en su protector, solo vas a conseguir que ambos terminen en la calle». «¿Eso es una amenaza, señora?». La pregunta salió de la boca de Emiliano antes de que pudiera detenerla. No era algo que Martín Escalante hubiera dicho jamás. Era algo que solo diría un hombre acostumbrado a que nadie lo intimidara. Camila entrecerró los ojos. Había detectado algo en esa respuesta que no encajaba con el perfil de un conserje recién contratado. Un empleado atemorizado jamás cuestionaría si algo era una amenaza. Simplemente bajaría la cabeza y obedecería. «No es una amenaza», respondió Camila con una sonrisa que era todo menos amable. «Es una descripción precisa de cómo funcionan las cosas en mi hotel. Y fíjate bien en lo que dije, mi hotel. Porque el dueño podrá firmar los cheques, pero la que decide quién se queda y quién se va soy yo.
Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí ese perfume caro que ahora le olía a Emiliano como el aroma de algo corrupto disfrazado de elegancia. Minutos después, don Aurelio apareció como si tuviera un radar para detectar momentos de tensión. «Escuché lo que pasó», dijo sin preámbulos. «Te enfrentaste a ella». «No me enfrenté. Solo le hice una pregunta». «En este hotel, hacerle una pregunta a Camila Esteves equivale a declararle la guerra, Martín. Y ella no pelea limpio». «Lo sé». No lo sabes». Don Aurelio lo tomó del brazo y lo llevó hasta un rincón del pasillo donde nadie pudiera escucharlos. «Escúchame con atención. La última persona que confrontó a Camila fue un jefe de mantenimiento llamado Gregorio. Un buen hombre. Llevaba años en este hotel. Descubrió que Camila estaba desviando fondos del presupuesto de seguridad hacia remodelaciones estéticas que impresionaban a los inversores. ¿Qué hizo Gregorio? Reunió pruebas, documentos, registros, todo. Intentó presentar una queja formal ante la administración corporativa. ¿Y qué pasó? Camila se enteró antes de que la queja llegara a ningún lado. Al día siguiente, Gregorio fue acusado de robo de materiales del hotel, evidencia fabricada, testimonios comprados, todo perfectamente armado. Lo despidieron sin compensación y con una mancha en su historial que le impidió conseguir trabajo durante mucho tiempo. Emiliano sintió cómo la furia se mezclaba con el horror. Camila no solo era abusiva con los empleados, era una depredadora corporativa que eliminaba sistemáticamente a cualquiera que amenazara su posición. ¿Por qué nadie ha llevado esto a las autoridades?, preguntó Emiliano con una frustración que le costaba contener. ¿Con qué pruebas? Camila destruye todo, y los empleados que podrían testificar tienen familias que alimentar. Nadie va a arriesgar el pan de sus hijos para pelear contra alguien que siempre gana. Pero Renata dijo que encontró documentos. Don Aurelio palideció visiblemente. ¿Renata te dijo eso? Sí. Me dijo que descubrió pruebas de que Camila autorizó los recortes de seguridad en la remodelación donde murió Ignacio. Dios mío, murmuró don Aurelio, y por primera vez Emiliano vio miedo genuino en los ojos del hombre que parecía no temerle a nada. Si Camila se entera de que Renata tiene esos documentos, no solo la va a despedir, la va a destruir. Le quitará todo: el trabajo, la reputación, la posibilidad de conseguir empleo en cualquier hotel de la ciudad, y con un hijo enfermo y sin ingresos. La frase quedó incompleta, pero su significado era devastador. «Necesito hablar con Renata», dijo Emiliano con urgencia. «Necesito saber dónde tiene guardados esos documentos y asegurarme de que estén protegidos». «¿Y qué vas a hacer después, Martín?», preguntó don Aurelio con una mirada que penetraba capas de identidad falsa. «¿Qué puede hacer un conserje contra una gerente que tiene todo el poder?». «Tal vez un conserje no pueda hacer nada», respondió Emiliano, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Pero a veces las personas no son lo que aparentan». Don Aurelio lo miró con una intensidad que duró varios segundos. Después asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que sospechaba desde hacía tiempo. «Siempre supe que no eras un conserje cualquiera, Martín», dijo en voz tan baja que apenas era audible. «Nadie que limpia pisos por primera vez hace las preguntas que tú haces. Nadie que recién llega se involucra como tú te involucras. No sé quién eres realmente, y tal vez no me corresponde saberlo, pero sea quien seas, te pido una sola cosa». «¿Qué?». «No le falles a Renata. Esa mujer ya fue traicionada por personas poderosas una vez. Si le das esperanza y después la abandonas, será peor que lo que Camila pueda hacerle». «No voy a fallarle», prometió Emiliano con una convicción que nacía de lo más profundo de su ser. Don Aurelio asintió y se alejó por el pasillo con paso lento. Pero antes de desaparecer, se detuvo y dijo algo que hizo que Emiliano se quedara completamente inmóvil. «Ah, y Martín, esos documentos que Renata encontró, no los descubrió por accidente. Alguien se los hizo llegar. Alguien que lleva años esperando que la persona correcta tuviera el valor de usarlos». Emiliano se quedó solo en ese pasillo, con el trapeador en la mano y una revelación que reconfiguraba todo el tablero. Don Aurelio no solo sabía sobre la carta anónima. Don Aurelio era quien la había escrito, y había orquestado todo esto desde el principio. Emiliano alcanzó a don Aurelio en el estacionamiento del personal esa misma noche. El hombre mayor caminaba hacia la parada de autobús, pero se detuvo antes de que Emiliano dijera una sola palabra.
como si lo hubiera estado esperando. Ignacio era mi sobrino, dijo don Aurelio sin preámbulos, sin máscaras, sin la calma habitual que usaba como escudo. Hijo de mi hermana Beatriz. Yo lo vi crecer. Yo lo recomendé para trabajar en los proyectos de este hotel. Y cuando me dijo que las condiciones de seguridad en la remodelación del ala norte no eran seguras, yo le aconsejé que aguantara, que no renunciara, que su familia necesitaba el seguro médico. Don Aurelio hizo una pausa que contenía años de culpa comprimidos en un solo instante. Semanas después mi sobrino ya no existía. Y yo me quedé aquí, limpiando los pisos del lugar donde lo mataron, porque alguien tenía que cuidar a Renata desde adentro. La carta anónima, comenzó Emiliano. Fui yo. Los documentos que Renata encontró, también fui yo. Llevo años rescatando cada papel que Camila creía haber destruido. Intenté contactar a su oficina corporativa. Me bloquearon. Intenté denunciar ante las autoridades. Sin un nombre poderoso, el caso se perdió. Entendí que la única persona que podía hacer justicia era usted. Pero usted jamás bajaba de su torre. Entonces decidió obligarme. Aposté a que su orgullo lo traería hasta aquí. Y funcionó. ¿Desde cuándo sabe quién soy? Desde el primer día. Un hombre puede disfrazarse de conserje, pero no puede disfrazar la manera en que mira un edificio que le pertenece. A la mañana siguiente, Emiliano envió las fotografías de los documentos a su equipo legal. Después hizo una llamada que llevaba años debiendo. Luciana, necesito que vengas al Hotel Monarca Imperial hoy. Necesito que conozcas al hombre en el que tu padre se está convirtiendo. ¿Es otra promesa vacía, papá? No, hija. Esta vez es la más real que te he hecho en la vida. Algo en su voz debió sonar diferente, porque Luciana aceptó. A las 11 de la mañana, Emiliano entró a la oficina de Camila sin tocar. ¿Qué haces aquí? Los conserjes no entran sin ser llamados. Los conserjes no, pero los dueños del hotel entran cuando les plazca. Mi nombre es Emiliano Durán, señora Estevez. Y llevo una semana limpiando los pisos de mi propio hotel observando cómo usted convirtió mi empresa en su reino personal. El color desapareció del rostro de Camila. Emiliano colocó las fotografías sobre el escritorio. El informe alterado, la compensación denegada, las anotaciones manuscritas. Yo protegí su patrimonio, balbuceó Camila. Las demandas habrían costado millones. Usted no protegió mi patrimonio. Destruyó mi humanidad. La puerta se abrió. Renata apareció en el marco, llamada por don Aurelio. Vio la escena. Vio a Martín de pie frente a Camila con una autoridad que no pertenecía a un conserje. ¿Martín? ¿Qué está pasando? Mi nombre no es Martín Escalante, Renata. Soy Emiliano Durán. Soy el dueño de este hotel. El silencio que siguió no fue sorpresa ni confusión. Fue el sonido exacto de una confianza rompiéndose en 1000 pedazos. Tú, susurró Renata. Tú eres el hombre que mató a Ignacio. Te sentaste frente a mí, me dejaste llorar, cuidaste a mi hijo, y todo el tiempo sabías que tú eras el responsable. Renata, descubrí la verdad aquí, cuando tú me la contaste. Me mentiste. ¿Qué era esto? ¿Un experimento? ¿Una aventura para limpiar tu conciencia? Renata se giró hacia la puerta. Emiliano sintió que si ella cruzaba ese marco, todo se perdería. Camila falsificó el informe del accidente, dijo con voz firme. Ella autorizó los recortes de seguridad. Ella denegó tu compensación. Y fue promovida con el dinero que ahorró dejando morir a Ignacio. Renata giró lentamente. Miró a Camila, miró a Emiliano, miró a don Aurelio, que lloraba en silencio junto a la puerta. «Tío», susurró, «¿tú sabías todo esto?» Y entonces la puerta principal se abrió una vez más. Una adolescente apareció buscando a alguien entre esos rostros desconocidos. «¿Papá?», dijo Luciana, observando a Emiliano con uniforme de conserje, rodeado de personas que lloraban. «¿Qué está pasando aquí?» Luciana se quedó inmóvil en la puerta, intentando comprender una escena que desafiaba todo lo que conocía sobre su padre. El hombre que siempre vestía trajes impecables y hablaba en salas de juntas, estaba parado frente a ella con uniforme de conserje, rodeado de lágrimas ajenas y verdades que acababan de detonar como un campo minado. «Papá, ¿por qué estás vestido así?» «Porque necesitaba dejar de ser Emiliano Durán para descubrir quién era realmente», respondió él con una honestidad que Luciana jamás le había escuchado. Renata observó a la adolescente y después a Emiliano. En sus ojos todavía ardía la traición.
Pero algo en la presencia de esa chica, una hija buscando a su padre, igual que Bastián buscaba al suyo cada noche en las estrellas, suavizó ligeramente la armadura de su furia. ¿Ella es tu hija?, preguntó Renata. Sí, y hace poco me dijo que mis promesas eran cheques sin fondos. Tenía razón. Luciana miró a Renata, después a don Aurelio, después a Camila, que permanecía petrificada detrás de su escritorio, y con esa intuición que tienen los jóvenes para detectar la injusticia, habló con una claridad que nadie esperaba. Papá, no sé qué hiciste, pero si todas estas personas están llorando por tu culpa, entonces no importa cuánto dinero tengas. Les debes algo que el dinero no puede comprar. La oficina quedó en silencio absoluto. Una adolescente acababa de pronunciar la sentencia que ningún juez podría haber formulado con más precisión. Emiliano miró a su hija y comprendió que ella no necesitaba un padre rico. Necesitaba un padre íntegro. Y convertirse en ese hombre empezaba aquí, en esta oficina, frente a las personas que más había dañado. Camila Esteves, dijo girándose hacia la gerente con voz que ya no temblaba, queda relevada de su cargo de manera inmediata. Mi equipo legal ya tiene en su poder los documentos que prueban la alteración del informe del accidente, la denegación ilegal de compensación a la familia Solís y su intento de destruir evidencia. Las autoridades laborales serán notificadas antes de que termine el día. Camila se puso de pie con una última chispa de desafío. Si me hunde, me llevo a este hotel conmigo. Sé cosas que podrían... Ya no tiene nada, interrumpió don Aurelio desde la puerta, y su voz sonó como trueno lejano. Cada documento que usted creía haber destruido, yo lo guardé. Cada orden que dio para eliminar registros, yo rescaté una copia. Llevo años esperando este momento, Camila. Años limpiando sus pisos mientras construía la evidencia que la iba a derribar. Camila miró a don Aurelio, al conserje viejo que había ignorado durante años, al fantasma necesario que barría los pasillos sin que ella le dedicara un segundo pensamiento, y comprendió que había sido vencida por la persona que consideraba más insignificante de todo su imperio. Sin decir otra palabra, tomó sus pertenencias y salió de la oficina. Sus tacones resonaron por el pasillo como un reloj que marca las últimas horas de un reinado. Nadie la detuvo. Nadie la despidió con cortesía. Los empleados que la vieron pasar simplemente la observaron en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier aplauso. Cuando Camila desapareció, Emiliano se volvió hacia Renata. Ella no se había movido. Sus brazos cruzados eran una fortaleza, pero sus ojos contaban otra historia. Renata, no te voy a pedir que me perdones. No tengo derecho a pedirte eso. Lo que sí puedo hacer es darte lo que debiste haber recibido desde el principio. No quiero tu dinero, Emiliano, respondió ella, y fue la primera vez que usó su nombre real. Sonó como una acusación y una despedida al mismo tiempo. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de verdad. De que el nombre de Ignacio sea limpiado públicamente. De que el mundo sepa que él advirtió sobre las fallas de seguridad y que fue ignorado, de que tu esposo no fue un negligente, sino un héroe que intentó proteger a sus compañeros. Renata lo miró durante un tiempo que pareció estirarse hasta tocar cada rincón de su dolor acumulado. Entonces habló con una voz que sonaba como agua después del incendio. Eso es lo único que he querido desde que Ignacio se fue. Que alguien dijera la verdad sobre lo que pasó. Que su hijo creciera sabiendo que su padre no tuvo la culpa. Va a saberlo, prometió Emiliano. El mundo entero va a saberlo. Don Aurelio se acercó a Renata y la tomó de las manos. Sobrina, perdóname por no haberte contado antes. Necesitaba que las piezas estuvieran en su lugar. Necesitaba que la verdad tuviera la fuerza suficiente para no ser silenciada otra vez. Renata miró a ese hombre que durante años había trapeado pisos a su lado, sin revelar que compartían sangre, que compartían pérdida, que compartían una guerra silenciosa contra la misma injusticia. Tío Aurelio, susurró, y en esas dos palabras cabía toda la gratitud, y todo el reproche y todo el amor que solo sienten las familias que han sido separadas por circunstancias más grandes que ellas. Días después, Emiliano convocó a todo el personal del Hotel Monarca Imperial en el salón principal. Empleados que jamás habían pisado esa área reservada para eventos exclusivos se encontraron sentados en las mismas sillas que ocupaban empresarios y celebridades. Cocineras junto a recepcionistas, conserjes junto a botones,
todos bajo el mismo techo sin jerarquías que los separaran. «Mi nombre es Emiliano Durán», comenzó frente a ellos, «y durante muchos años fui el peor tipo de jefe que existe, el que no sabe que es malo porque nunca se molesta en mirar. Les contó todo, sin omitir su propia responsabilidad, sin esconderse detrás de excusas corporativas. Les habló de la carta que lo trajo aquí, de los días como conserje, de las verdades que descubrió limpiando pisos. Y cuando mencionó el nombre de Ignacio Solís, su voz se quebró. Ignacio Solís murió en este hotel porque yo firmé un documento que priorizaba los plazos sobre las personas. Eso es imperdonable. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que ningún otro trabajador pague el precio de mi ceguera», anunció la creación del protocolo de seguridad Ignacio Solís. Los estándares más estrictos de la industria hotelera, aplicados en cada propiedad de la cadena. Anunció la eliminación inmediata del sistema de multas ilegales, la restauración de todos los beneficios que Camila había recortado, y un aumento salarial retroactivo para cada empleado. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Miró a Renata, que estaba sentada en la última fila con Bastián en su regazo, y dijo: «Y la compensación que le fue negada a la familia Solís será entregada íntegramente, junto con un fondo educativo para Bastián Solís, para que ese niño pueda cumplir su sueño de convertirse en médico». Bastián jaló la manga de su mamá y susurró con esos ojos enormes que contenían galaxias enteras de inocencia: «Mamá, ¿eso quiere decir que puedo ser doctor de niños como te prometí?». Renata no pudo responder. Las lágrimas le ganaron la carrera a las palabras. Asintió abrazando a su hijo mientras el salón entero se contagiaba de una emoción que ninguna pared podía contener. Don Aurelio, de pie en una esquina, lloraba sin esconderse. Había esperado años para este momento. Años trapeando pisos, guardando documentos, protegiendo a su sobrina política desde las sombras. Su guerra silenciosa finalmente tenía un armisticio. Semanas después, Emiliano ya no cenaba solo. La mesa de su comedor, aquella que tenía 12 sillas y un solo plato, ahora tenía 3 lugares ocupados cada noche. Luciana había impuesto una regla: cena sin teléfonos, con conversación real, y cada noche, antes de comer, compartían algo bueno del día y algo por lo que se sentían agradecidos. Una tradición que Emiliano había aprendido de una familia que tenía mucho menos que él, pero que sabía infinitamente más sobre lo que importaba. Una tarde, Renata se acercó a Emiliano en el lobby del hotel. Ya no llevaba uniforme de recepcionista. Su nuevo cargo era directora del programa de bienestar laboral de Hoteles Monarca Imperial, una posición creada específicamente para asegurar que la voz de cada empleado fuera escuchada. «Emiliano», le dijo, y su voz ya no cargaba la furia de aquella tarde en la oficina de Camila. Cargaba algo más complejo, más humano, más real. «No te he perdonado completamente. Tal vez nunca pueda hacerlo del todo, pero reconozco que el hombre que está parado frente a mí hoy no es el mismo que firmó ese documento». «¿Eso es suficiente?», preguntó Emiliano. «Es un comienzo, y los comienzos son lo único que necesitamos para construir algo diferente». Tiempo después, en el pasillo del ala norte, el mismo pasillo donde Ignacio había trabajado, donde había advertido sobre los peligros, donde su vida se había apagado, se inauguró una placa de bronce con una inscripción que Bastián había ayudado a redactar. En memoria de Ignacio Solís, esposo, padre, trabajador que tuvo el valor de decir la verdad cuando nadie quiso escucharla. Este hotel se mantiene de pie gracias a personas como él. Que nunca más un nombre sea solo un número en un informe. Bastián se paró de puntitas para tocar las letras grabadas del nombre de su padre. Después miró hacia arriba, como buscando algo entre las luces del techo, y sonrió. «Papá, ya todos saben que tú no tuviste la culpa», susurró con esa fe inquebrantable que solo los niños poseen. «Ahora puedes descansar tranquilo». Don Aurelio, parado unos pasos atrás, escuchó las palabras de su sobrino nieto y cerró los ojos. La guerra había terminado. El fantasma necesario finalmente podía dejar de luchar. Y Emiliano Durán, el hombre que alguna vez firmaba documentos sin leer las consecuencias, el hombre que cenaba solo en mesas enormes, el hombre que tuvo que disfrazarse de conserje para descubrir que había perdido su humanidad, comprendió algo que ningún balance financiero podría enseñarle. Los imperios más grandes no se construyen con mármol ni con dinero.
Se construyen con la verdad que uno tiene el valor de enfrentar, con las disculpas que uno tiene la humildad de ofrecer, y con las personas que uno finalmente aprende a ver. Porque al final, los verdaderos fantasmas no son los que limpian los pisos en silencio. Los verdaderos fantasmas son los que pasan por la vida sin detenerse a mirar quién sangra para que ellos brillen.